Un momentito. Y muy bien. Bueno, a continuación, denme 2 segunditos. Ahora sí, a continuación, para dar inicio ya al seminario, quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Alejandra Álvarez, la cual es psicóloga de la Universidad ITESO de Guadalajara. Tiene una maestría en terapia breve sistémica por el Instituto Jalisciense de Estudios Sistémicos, perdón, y posee una certificación en hipnosis clínica ericksoniana por el Instituto Milton H. Erickson de Monterrey y de Milton Erickson Foundation, perdón. También es certificada en CBT, ansiedad, depresión y desórdenes de la personalidad por Beck Institute en Massachusetts, y también realiza consultorías en acompañamiento en el área de comportamiento de desarrollo del lenguaje en individuos con trastorno del neurodesarrollo bajo el enfoque sistémico, cognitivo, conductual y RDI. Ya sin nada más que agregar, le damos el paso a Alejandra para que inicie la presentación. Perfecto, claro que sí. Buenas noches. Voy a compartir entonces la presentación y si por algo no la ven o algo, nos comentan, ¿sale? Espero que puedan verla Sí, se ve bien. perfecto, profe. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Linda noche a todos. Me presento, yo soy Alejandra Álvarez y pues yo soy mexicana, vivo en Guadalajara. Entonces, para mí es un placer estar por acá. Tengo algo de experiencia en el autismo y como, bueno, también posiblemente han escuchado y muchos saben, pues el autismo realmente, como dicen, ¿no? Es como todo y nada, es todo un espectro. Entonces, espero poder compartirles cuestiones interesantes. Cualquier duda que tengan, pues también está ahí el chat y en algún momento, ya casi finalizando la sesión, también estaré muy al pendiente de eso. ¿Sale? Súper. A ver. Ok, bueno, en esa cuestión, el tema de hoy es justamente mitos y realidades del autismo. Entonces, en esta imagen es una imagen en inglés que es fact or fake. Las dos palabras pues significan esta cuestión como algún mito o algo que no es real, o sea, puede ser algo falso y la cuestión real, ¿no? Entonces, me gustaría empezar checando un poquito esta parte del chat. Voy a ver si no hay ningún problema. Espero que puedan ver la presentación. No sé si van a ver la presentación o también ahorita que abra el chat, pero si pueden ustedes comentar un poquito acerca de qué han escuchado acerca del autismo. No sé, bueno, por ejemplo, de mi parte yo he escuchado distintas cuestiones del autismo con respecto a familiares que saben que trabajo con este tema, amistades, incluso colegas y algunos otros especialistas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han escuchado? Voy a abrir por acá el chat. Ok. Ok, es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición de vida. Gracias a todos los que están participando, que es un trastorno que hace sensible al niño, que no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. Muy bien. Incluso pueden ser mitos que ustedes han escuchado, ¿no? O preguntas, de la gente. Son personas muy inteligentes, son niños que no entienden, ok. Bastante interesante la manera en la que también la gente lo puede llegar a plantear. Es un trastorno del neurodesarrollo donde los síntomas pueden variar en cada persona. Una condición, un trastorno del neurodesarrollo, una condición. Es un espectro, cada autismo es único. Es un trastorno de difícil detección temprana o se confunde con el trastorno del lenguaje. Es un trastorno del neurodesarrollo que no es una enfermedad, que todos son superdotados, que son muy sensibles, neurodivergencia y trastorno del neurodesarrollo, personas superactivas. Llegué a escuchar que es genético, discapacidades del desarrollo, causas por diferencias en el cerebro, los niños son solitarios,
alteraciones en la fisiología y anatomía cerebral, conjunto de trastornos dentro de la psicosis. Bastante interesante ese comentario, ¿ok? Una condición que una persona procesa la información que integra su cerebro. La gente eh, olvida que los niños autistas crecen. Wow. Perciben las cosas diferentes, son niños especiales y no pueden solos. Son niños difíciles de educar y de entablar relaciones sociales. Afectan su lenguaje, comunicación e interacción social, que no es una enfermedad. Se considera espectro, ya que no tiene una sola forma de visibilizarse. Mito, las rabietas es para llamar la atención. Ujú. Y eso lo escuchamos también en cualquier persona, ¿no? A veces, o en los niños más que nada. Su sueño está alterado, que se interesan por ciertos temas, es un trastorno de neurodesarrollo, pero he visto películas que sí sabemos apoyarlos, que si sabemos apoyarlos, se pueden desarrollar bien. No son sociables, alteraciones en la sensopercepción, que son niños que caminan de puntas, no hacen contacto visual, trastorno del lenguaje. Es un trastorno y cada uno es diferente, bastantes alteraciones fisiológicas, metabólicas, inmunológicas, deficiencias nutricionales, etcétera, etcétera, que son dependientes y no son capaces de valerse por sí mismo, que no es una enfermedad, no se le nota que tenga autismo, que son niños enfermos que no entienden y deberían estar en escuelas diferentes porque alteran a los demás infantes en el aula. Wow. Que es un problema de crianza. Los catalogan muchas veces como oposicionistas desafiante, que son niños con retraso mental, un trastorno del neurodesarrollo diferente a enfermedad. Algunos son muy sensibles al sonido, tienen una gran parte genética, puede conllevar a déficits a la hora de relacionarse, puede conllevar una memoria espacial extraordinaria, puede conllevar altas capacidades cognitivas y se destaca, en mi opinión, por la falta de conocimiento y mitos en terapeutas y población en general. Bastante importante este comentario en cuanto a los mitos en terapeutas, porque honestamente creo que cada uno de nosotros, pues también como especialistas, como dicen, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Entonces es importante poder estar bien informados a la hora de estar en contacto con y cuando podemos tener como un rol bastante importante en cuanto a nuestros pacientes o las personas con quienes trabajamos. Sus rutinas son importantes, son berrinchudos. De acuerdo. Muchísimas gracias por todo lo que han compartido. Suelen presentar dificultades para el desarrollo del lenguaje. De acuerdo. Ok, ok. Pues si bien pudieron ver bastantes que sabemos son reales, otros que sabemos no son reales, otros que hemos escuchado y quizás no lo sabemos. Y a final de cuentas, me pareció bastante interesante. En algunas ocasiones hice alguna expresión como el wow, porque definitivamente hay opiniones sumamente, llamémosle fuertes. Y bueno, más que nada, lo que yo consideraría es que lo que pasa es la desinformación. Entonces, la gente se va más que nada con esta cuestión de lo que percibe, lo que ha escuchado, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí recae la importancia de tener pues fuentes confiables, de poder también informarnos bastante y conocer más del tema. Entonces, espero les parezca interesante esta presentación. Vamos entonces a dar inicio con la presentación. Ok, a ver. 2 segundos porque... Ok, ahí está. De acuerdo. El autismo ahí, es una enfermedad. Es un mito que hemos escuchado. Y lo que pasa acá, no sé si alcanzan a ver también las imágenes y la presentación correcta. Voy a nada más mover un poquito esto para poder compartir con ustedes. Y bueno, pues el autismo es realmente un trastorno de origen neurobiológico y esto realmente está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Todo esto ya es a partir de los estudios científicos que se han hecho y presenta distintas limitantes que acompañan en la vida. Sin embargo, esto no significa o no recae en una enfermedad. Entonces, pues sí, la siguiente está sumamente relacionada con esto, ¿no? Estamos hablando de enfermedades, ¿no? Una enfermedad, cuando pensamos en una enfermedad, pensamos también en una cura. Entonces, el autismo se puede curar.
Ese es algo que también hemos escuchado, incluso estaba en los comentarios. Y por acá, pues bueno, en esta cuestión del autismo, el autismo, como bien dijimos, no es una enfermedad, es una condición. Si bien al no ser una enfermedad y no poder curarse, es una condición con la que las personas viven el resto de su vida, lo que se puede hacer es trabajar en cuanto a la calidad de vida. Sí, esta calidad de vida puede mejorar con tratamientos psicoeducativos que realmente también estén basados en evidencia científica. Otra cuestión importante es que cada uno de estos tratamientos que se lleven sean 100% personalizados. Al hablar de un espectro autista, estamos hablando de plan personalizado para cada uno de los individuos, tomando en cuenta distintas cuestiones, desde la cultura hasta, por ejemplo, el idioma, el lenguaje que desarrolla, la familia y las posibilidades, ¿no? O sea, su contexto completo. Entonces, es sumamente importante que se haga de esta manera y que se vaya adaptando y readaptando a las etapas de vida de su desarrollo. Ok. Otra de las cuestiones que hemos escuchado es, bueno, esta no estaba creo que en los comentarios, pero dicen que la falta de cariño de los padres puede provocar autismo. ¿Ok? Si bien sabemos que esta cuestión de las interacciones o el cariño, por ejemplo, o la cuestión como afectiva y emocional de los padres sí tiene un efecto en los niños, esto no provoca un autismo. ¿Por qué? Porque como dijimos, el autismo está relacionado en realidad con el desarrollo neurobiológico. Entonces, la cuestión que realmente implica toda esta parte del autismo es la parte genética. Entonces, no se relaciona el origen de este trastorno con problemas vinculados a la cuestión afectiva de los niños. ¿Ok? Reitero, esto no es algo que lo causa, sin embargo, sí es algo que puede afectar en cuanto a cómo vive el niño o cómo se va, bueno, llamemos niño desde una infancia y de todas las etapas de vida que presenta, ¿no? Sí es algo que puede afectar, sin embargo, no es uno de los causantes del autismo, al ser implicación genética. Ok, otra de las cuestiones que muchas veces han sido, pues, temas polémicos es la cuestión de las vacunas, que si las vacunas pueden causar autismo. Aquí lo que se ha hecho es, los científicos se han encargado de realizar estudios y no existe ninguna evidencia de que, bueno, ninguna evidencia que relacione la vacunación y el desarrollo del trastorno del espectro autista. Entonces, otra cuestión. Obviamente, la cuestión de las vacunas, pues puede tener distinta sintomatología o distintos efectos secundarios en cada persona, y eso es otra cuestión médica o genética no relacionada al autismo. Una persona con autismo podría tener distintas cuestiones que sí podrían afectar o verse afectadas con cuestión de las vacunas, pero esto no se, o sea, no es directo, pues, ¿no? Esta cuestión de la parte social o de la interacción. Prefieren permanecer aislados y evitar el contacto con los demás, ¿no? Incluso hemos escuchado, no hacen contacto visual, no les gusta convivir con la gente, no son empáticos, etc., etc. Bueno, en esta cuestión, realmente lo que pasa es que ellos sí pueden afrontar las demandas cotidianas y pueden participar activamente, o sea, desempeñar un rol activo en la sociedad, siempre y cuando se cuente con los apoyos necesarios. Desde otra perspectiva, también sabemos que hay distintos perfiles en el espectro. Entonces, hay quienes pueden no tener, por así decirlo, tanta dificultad en alguna área, mientras que otros sí. Sin embargo, es toda esta cuestión de los apoyos necesarios y todos los ajustes apropiados en el entorno. Desde la parte, o sea, todo el contexto, es decir, desde la parte familiar y puede ser en ocasiones no necesariamente la familia nuclear, es decir, padre, madre y hermanos, sino también abuelos u otras generaciones u otros tutores o personas que sean parte también del día a día, ¿no? O del cuidado, sobre todo por la cuestión de el trabajo de padres o la manera en la que la familia también
esté funcionando, ¿no? O sea, la organización de la familia, la cuestión educativa, la cuestión escolar, la cuestión social, la cuestión laboral, porque no solamente estamos hablando de niños o adolescentes, sino también de adultos. Entonces, todas las áreas son importantes para que en cada uno de estos entornos se puedan realizar estos ajustes, se puedan implementar distintas estrategias para la inclusión, ¿va? Otra cosa que dicen es que las personas con autismo no se comunican. Entonces, lo que podemos observar es que en ocasiones, bueno, más bien, número uno, todos nos comunicamos de diferentes maneras. No solamente está la cuestión verbal, sino también la no verbal. Incluso la cuestión no verbal en la parte de comunicación implica un porcentaje mayor al 70% de nuestra comunicación. Es decir, lo que decimos implica aproximadamente entre el 20 y 30%, mientras que las otras cuestiones, como por ejemplo nuestra postura, nuestros gestos, el tono de nuestra voz, etcétera, las pausas que podamos hacer, la entonación que le damos, todo. Esto otro es más del 70%. Entonces, en esta cuestión, lo que pasa es que sí se comunican, sin embargo, no lo hacen de la misma manera. Otra cosa es, no solamente es cuestión de autismo, en general hay distintos niños y hay distintos trastornos del lenguaje, por ejemplo. Sin embargo, en esta cuestión sí se comunican. Algo que hemos observado es que ellos pueden tener el lenguaje verbal, pueden tener un lenguaje parcialmente verbal. Claramente está toda la parte no verbal, que aunque digan que no tienen expresión, etcétera, realmente sí hay expresiones y sí hay información importante en sus gestos, y una persona que realmente, por así decirlo, conecta con ellos y los conoce, puede reconocer toda esta información. Entonces, también se utilizan distintos apoyos y recursos. Por ejemplo, con la tecnología hemos visto que hay tablets, ¿no? Las tablets pueden meterse, pueden escribir en notas, pueden tener distintos programas o aplicaciones que ya existen, muchos para autistas también, en donde se comuniquen, escriban y entonces el aparato lo reproduzca en voz, o bien pueden tener imágenes y ellos estar señalando, o bien pueden hacerlo también sin necesidad de esta parte de la tecnología. Entonces, realmente son distintos apoyos y recursos que van teniendo. También tiene mucho que ver con como el grado de autismo que desarrollen, las limitantes que tengan en cuestión de la condición de autismo, y también todo el apoyo que se les ha dado, es decir, todo lo que ellos han podido trabajar, si han tenido terapia del lenguaje, lo que han podido estar trabajando. El autismo, perdón, lleva asociados rasgos físicos diferenciadores, es decir, que a plena vista nosotros podríamos determinar que la persona es autista simplemente con verlo, sin la cuestión de interacción, simplemente la cuestión de rasgos físicos. Y bueno, aquí en realidad este trastorno es de tipo conductual. Entonces, la cuestión no la observamos en los rasgos físicos, sino en los comportamientos que la persona tiene. Ahora, también sabemos que en ocasiones el autismo puede también estar relacionado con otros trastornos. Ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down sí sería un trastorno que se podría percibir, se podría, no necesariamente porque también hay pues distintos grados, se podría percibir como un rasgo físico característico o una manera en la que la persona lo vería. Una vez que nosotros podamos observar a alguien comportarse o interactuar o la manera en la que se desenvuelve, podríamos, pero no necesariamente sería una de las cuestiones. Es decir, no todos presentan la misma cuestión conductual, ni, por ejemplo, lo que le llaman los ademanes o las cuestiones repetitivas que pudieran tener, ¿no? Desde lo que vimos incluso en el chat, que era la parte de caminar de puntas, lo que le llaman flappy hands, que es como el aleteo de manos, entre otras, ¿no? O, por ejemplo, cuando se balancean. Pueden hacerlo solos o pueden hacerlo con otra persona también, ¿no? Así como en interacción con otra persona.
O sea, los rasgos realmente no son físicos, es un trastorno de tipo conductual. Ok, el TEA lleva asociada una discapacidad intelectual. En esta parte realmente no es así. Algunas personas con TEA pueden presentar esta discapacidad intelectual, sin embargo, no es un rasgo como necesario, ¿no? Incluso en esta cuestión del diagnóstico, lo que pasa es que no necesariamente se tiene que hacer check en todas las casillas de cuestiones que implicarían un autismo, sino que estaríamos observando un test especializado en donde hay distintas cuestiones, distintos rasgos que si una persona los tiene y se ve como cierta limitante o cierta afectación en sus áreas de vida, bueno, el diagnóstico se haría y este diagnóstico es una evaluación que se hace por un especialista. Entonces, realmente esta cuestión de discapacidad intelectual no es, o sea, es algo que se puede presentar, pero no es cuestión como individual o única del autismo. Es algo que se puede presentar o puede también no presentarse. También está esta cuestión de las personas con TEA tienen habilidades especiales, ¿ok? Y ya en esta cuestión, pues más que nada como de los o sea, como todas las investigaciones que se han hecho, lo que han visto es que sí, definitivamente pueden presentar talentos fuera de lo común, pero realmente también esto solamente representa a una minoría de las personas con TEA. Esto no significa que puedan o no puedan, o sea, que sean o vayan a ser o no lo sean. Tiene mucho que ver con la forma en la que funciona el cerebro de cada persona y los intereses específicos que puedan tener. Alguna vez, bueno, en ocasiones pueden ellos presentar cierto tipo de fijación, es decir, un interés genuino, un interés importante en algo, ¿no? Entonces, pudieran tener algunas habilidades mucho más desarrolladas, podría ser visual, podría ser auditiva, podría ser alguna destreza también, ¿no? Instrumentos, entre otras cosas, o incluso deportes. Digo, y muchas más áreas, ¿no? Pero estas solo son unas cuantas ejemplos, pues. Y bueno, también esta cuestión de que las personas con TEA son agresivas, ¿no? Seguramente también lo hemos visto en, más que nada como en noticias o en lo que la gente nos pueda llegar a contar. A veces hay gente que no conoce como tan de cerca, por así decirlo, es decir, no tienen una persona en su familia o con quien conviven de cerca. Y entonces las conductas les pueden parecer extrañas, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión de la parte de agresión, nos vamos a toda esta información. Ok, definitivamente es un mito. Las personas con TEA, o sea, TEA no es igual a agresión. Pueden y muchas veces presentan niveles elevados de bastante estrés, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la dificultad que ellos presentan para manejarse en los entornos sociales, ¿no? En la manera de comunicarse, por ejemplo, o de relacionarse con otros. Entonces, eh, esto, además de algunas cuestiones de flexibilidad, es decir, lo que puedan ellos entender, lo que puedan no entender, los cambios de planes, entre otras cosas, cuestiones de repetitivos, patrones, etcétera. Y bueno, entonces en este tipo de cuestiones lo que pasa es que pueden haber conductas inadecuadas o las no deseadas o las extrañas para otras personas, porque una persona neurotípica, es decir, una persona que no cuenta con algún trastorno, entonces no lo estaría presentando, ¿no? Al menos no un trastorno de autismo, pues podemos tener algún otro como ansiedad, depresión, que son un poquito más, al menos en cuestión de conducta, pues no se nota tanto la diferencia en ocasiones, dependiendo también como del nivel, ¿no? Y bueno, esta aparición de conductas, pues tiene que ver con la falta de la accesibilidad que hay y también de la adaptación por parte del entorno. Es decir, qué tanto estamos nosotros como sociedad ayudándolos, adaptándolos, incluyéndolos, facilitando ciertas cuestiones que podemos facilitar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, realmente
nos vamos nuevamente a esta cuestión de las estrategias que podríamos nosotros tener para la cuestión conductual de una persona con TEA. Y la cuestión conductual tiene que ver muchísimo también con la parte de qué es lo que entienden, la comunicación que tenemos con ellos, el lenguaje que manejamos y qué es lo, porque a final de cuentas muchos podrían, ejemplo, escucharnos, pero no entender lo mismo que estamos escuchando nosotros ahorita en esta sesión, ¿no? Podrían simplemente, bueno, en ocasiones hay algunos que por todos los estímulos o por distintas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la cuestión auditiva, etcétera, estarían escuchando algo así, entonces no están escuchando realmente qué es lo que la persona dice. Entonces, cuando hice esto, me estaba refiriendo a que escuchan de esta manera y entonces no están captando el mensaje, pueden estar más bien pensando otras cosas, sino escuchando o desconectándose de qué es lo que la persona dice. Entonces, realmente la cuestión de comunicación y lo que ellos entienden o no y la manera en la que ellos también se pueden adaptar tiene mucho que ver con la manera entonces en la que ellos reaccionan o la manera conductual que ellos van también presentando. Otra cuestión es que hemos escuchado es se presentan más en hombres que en mujeres, ¿ok? Aquí hay investigaciones bastante interesantes. Una de ellas que se realizó en España, habla de una vulnerabilidad selectiva de los machos y una resiliencia específica de las hembras. Esto puede, bueno, eso tiene que ver con lo esperado, por ejemplo, de un niño y lo esperado, por ejemplo, de una niña. Entonces, muchas veces se pretende que hagan algo y entonces lo que estos estudios demuestran o dicen es que realmente los factores relacionados con estas diferencias en los géneros, en cuanto a la manifestación del trastorno, realmente cuenta con sesgos en la cuestión de diagnóstico. Esto tiene que ver también muchísimo en cuanto a la parte de cómo puede estar afectando, o sea, cómo afectan las limitaciones y los retrasos en los diagnósticos adecuados. Es también, como decía, ¿no? Lo esperado de los hombres, lo esperado de las mujeres. Entonces, realmente estos mismos sesgos culturales y también sexistas que existen son parte importante de una limitante, ¿no? Y lo vemos plasmado incluso en toda esta cuestión de un diagnóstico, es decir, con especialistas, así como nosotros pudimos escuchar o, bueno, leer varios de esos comentarios de los mitos que hemos escuchado, y muchas veces estos mitos vienen también de personas, llamémosle que son como de fiar, ¿no? O sea, que son psicólogos, que tienen, no sé, algo que la gente dice, oh, yo confío en esta información, ¿no? Entonces, realmente es bastante interesante saber esto. Por el momento, sí se presentan un poco más de diagnósticos en hombres, pero reitero, en la actualidad también se está viendo un incremento en el diagnóstico de mujeres. Y más que nada, lo que han visto es que tiene que ver como con un diagnóstico tardío en las mujeres. Entonces está bastante interesante. Es decir, toda su vida han tenido el autismo, simplemente se les diagnosticó hasta después. Entonces, aparentemente, no parece haber como ninguna diferencia en cuanto a géneros, solamente en la cuestión del diagnóstico. Y bueno, esta parte de tienen menor calidad de vida. Ok, bueno, me parece esta cuestión de la calidad de vida un tema sumamente interesante. Perdón. Realmente sí hablan los estudios de que las personas con autismo sí presentan una menor calidad de vida. ¿Por qué? Realmente la cuestión de la calidad de vida tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo vivimos, las oportunidades que tenemos, qué tal los desarrollamos en nuestras áreas, no sé, o sea, las cuestiones que podemos vivir, los beneficios que tenemos, lo que disfrutamos, etcétera. Entonces, pues tiene que ver más que nada con las necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, el empleo. Si tenemos empleo, si tenemos una vida independiente, si estamos incluidos de manera social, y la cuestión también, perdón, de salud física. Hay distintas cuestiones que se pueden relacionar al autismo. No necesariamente todos los autistas tienen, pero sí hay distintas cuestiones que afectan la salud física.
También la cuestión de salud mental, por toda la cuestión de el lenguaje, por ejemplo, los trastornos, también puede haber o sea, un poco de ansiedad, un poco de, este, pues, esta cuestión de depresión, la cuestión de los que son como obsesivos compulsivos, entre otras, ¿no? Y también, pues obviamente el contacto que tienen con la familia y su entorno, qué tanto los integran o qué tanto no los integran. Entonces, realmente algo que se pretende hacer es tomar más en cuenta lo que significaría para una persona con autismo una buena calidad de vida. Entonces, nos vamos un poquito a un hecho de subjetividad. Entonces, es bastante interesante. Sí presentan una menor calidad de vida, pero esta menor calidad de vida tiene más que ver con la manera en la que nosotros los integramos a nuestro mundo, ¿no? Y lo digo con comillas porque definitivamente es el mundo de todos y debería de existir esta adaptabilidad para que ellos puedan manejar mejor estas situaciones, ¿no? O manejar mejor las limitaciones que pudieran presentar. En la siguiente, bueno, este es un tema que podría ser un poquito también como polémico, que habla de las flores de Bach, que ayudan en el autismo. Entonces, esta es una de las cuestiones que se plantean. Ahora, antes de pasar a saber si es mito o es una realidad, una de las cuestiones que a mí me gusta mucho platicar cuando hablamos de terapias como flores de Bach es una terapia alternativa. No es una terapia avalada por ejemplo, la psicología, la APA, ¿no? Que reconoce esta cuestión como científica y demás. Reitero, es una terapia alternativa, tiene beneficios y las personas la pueden utilizar y puede ser muy benéfica para cualquiera. Entonces, realmente no se habla acerca de si es o no efectiva en general. Estamos hablando en la cuestión nada más de autismo. Es una terapia alternativa que algunas personas optan por llevar. Ahora, en este caso lo que pasó fue que al realizar este estudio, realmente no se encuentra como ningún indicio que muestre alguna efectividad de las flores de Bach en el tratamiento de TEA. Y pues bueno, no se muestran las diferencias entre remedios florales y los placebos. ¿Qué significa esto? Pues a final de cuentas, que el darle la idea a una persona de que esto puede ayudar, funciona como placebo. Y entonces los remedios florales, las flores de Bach y esta cuestión de placebos, tuvieron la misma, como la misma respuesta. Entonces, realmente no fue algo que diga, sí, ayuda en el TEA, simplemente también funciona como placebo. Y bueno, voy a checar rapidísimo también el chat, nada más para ver si... Ok, justo, realmente, exactamente, o sea, a final de cuentas hay como distintos tratamientos que se pueden llevar a la par, ¿no? Considero yo que es sumamente importante tener especialista para cualquier cuestión, sea psiquiátrica, sea psicológica, sea de cuestión como médica, entre otras, ¿no? Es importante que un especialista sea el que lleve el caso y que exista un trabajo multidisciplinario en esta cuestión. Entonces, justamente, como dicen, realmente es como la parte de cómo afecta de manera positiva el sistema nervioso y cómo ayuda a estar más relajado, ¿no? Ejemplo, pasiflora, valeriana, ese tipo de cuestiones, la gente lo puede tomar, relaja y simplemente es una cuestión natural que le da beneficios a nuestro cuerpo. Incluso la cuestión de la parte de relajación, o sea, la relajación implica, ejemplo, una disminución en dolor. También implica una disminución en ansiedad. También implica un aumento en la calidad de vida. Entonces, realmente cualquier, llamémoslo así, cualquier cosa positiva que nos dé esta relajación va a tener beneficios con nosotros, ¿no? Súper. Acá, por ejemplo, una de las personas conectadas nos comenta que es autista y a ella, junto con otras terapias, las flores le han ayudado mucho, ¿no? Em, Acá hay una de que a nivel de neurotransmisores hay mucho descontrol y mucho estrés, elevación de cortisol y la cuestión como de calidad de vida.
Voy a checar nada más rapidísimo los comentarios para no estarme saltando nada, ¿no? Mm, mm, ok. Aquí hablan, por ejemplo, como de la pandemia. La presentación. Y bueno, ya también comentaron esa parte. Niños varones, se comentó hace ratito también justo la parte de los estudios que se presentan. Y se presupone de las chicas una mayor conectividad emocional con la familia, con los amigos. Es comprensible que, perdón, que desarrollen una mayor resiliencia al exponerse a ello, exactamente, pero si a los hombres no se les exige tanto esa conectividad, puede que no se les exponga tanto. Y esa reticencia inicial vaya más al no entrenarse, ¿no ven? Definitivamente. O sea, realmente la cuestión de toda la interacción que se lleva con la familia o con las personas más cercanas, y eso implica familia, la red de apoyo social y también, por ejemplo, escolar más que nada, así como laboral, también ya dependiendo, ya cuando estamos hablando como de una etapa de desarrollo un poquito más alta, ¿no? Y, ok. En cuanto a la duda que tiene que ver con el tratamiento de risperidona, por el momento no me puedo meter tanto como en ese tema, no soy especialista, entonces no me gustaría como dar una opinión al respecto, pero definitivamente podemos encontrar a algún especialista que sí nos dé la información correcta. Y especialistas que se refieren a una persona que tenga autismo. Bueno, esas preguntas también las voy a ir contestando un poquito más al final. Este, cualquier cosa, también sigo al pendiente. Muy bien. Presentan entonces, bueno, continuando con la presentación, presentan un déficit social. Vamos a ver si. A ver, ahí está. Realmente sí existe, llamémosle un sobreesfuerzo, un esfuerzo un poco más alto de lo normal. O sea, ejemplo, con una persona neurotípica en la cuestión de pensar y planificar los comportamientos comunicativos, porque tiene que ver con la cuestión conductual, comunicativa y de interacción. Entonces, definitivamente, los neurotípicos, o sea, suelen sincronizar sus comportamientos de manera natural, de manera automática, mientras que las otras personas, o sea, las personas, ejemplo, en esta cuestión de autismo, sí necesitan planificar un poquito más, ¿no? Necesitan como dicen, como realmente como ir pensando en qué es lo que está pasando, qué van a decir, cómo está pasando, o sea, pasan muchas cosas como en su mente, ¿no? Y bueno, las personas con autismo necesitan hacer un intenso esfuerzo cognitivo. Entonces, esa es la cuestión. Tienen o sea, tienen un sobreesfuerzo y es un sobreesfuerzo cognitivo. No necesariamente tienen problemas para socializar, simplemente les puede costar un poco más de trabajo, ¿no? Y pues son personas que en la cuestión de adaptabilidad, pues puede ser como complicado para ellos. Carecen de sentimientos y emociones. Ok, realmente aquí en esta parte, definitivamente notamos los retos de interacción, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de los sentimientos. Realmente las personas con autismo también son sumamente empáticos y también pueden, ya sea de manera natural o de manera también como bastante positiva, aprender a relacionarse, hacer el contacto físico, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con las distintas estrategias que se lleven y con los distintos especialistas que se pueda también trabajar, ¿no? Muchas veces se cree que la cuestión económica lo es todo. No necesariamente. Puede haber la cuestión económica, pero no como el apoyo de la familia o el compromiso de la familia, así como puede haber todo este compromiso, no haber dinero y de todas formas lograr eso. Entonces, bueno, a final de cuentas, como dicen, diagnóstico no es pronóstico y tiene mucho que ver con todo el contexto que se pueda estar desarrollando, ¿no? Entonces, aquí en esta cuestión de sentimientos, sienten lo mismo, simplemente en ocasiones se les dificulta
expresar o entender qué es lo que están sintiendo. Incluso muchas veces esta misma como dificultad de expresar los sentimientos puede tener que ver con la parte del lenguaje, lo que aprenden, si lo pueden decir, si lo pueden nombrar, si lo pueden reconocer en ellos, si lo pueden reconocer en otros, entre otras cosas. Entonces, realmente es muy interesante. Y en la cuestión de autismo, vemos la misma parte de el espectro. Hay gente que puede tener muchísimo contacto físico y visual y puede haber gente que no lo disfrute, no le guste, no esté acostumbrado, no sepa cómo, no se le haya expuesto tanto, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de los sentimientos no está relacionado a TEA. Son personas con sentimientos, simplemente puede ser complicado para ellos demostrarlos o expresarlos o comunicarlos, por ejemplo, ¿no? Estas son un poquito de las referencias. Fue un poquito de autismo en España, algunos también, algunas asociaciones acá en México, UNICEF, etc. Y bueno, este es el curso que se planea dar, que tiene que ver con estrategias disciplinares en la intervención con población TEA. Ya se les podrá dar, y creo que posiblemente ya tengan también un poquito de información acerca de esto. Y bueno, este es mi contacto para quien lo necesite o quiera tenerlo. Voy a abrir también el chat para poder responder igual las preguntitas. Y 2 segunditos. Mm, ahí va. Em, Ahora viene la ronda de preguntas, así que si Ujú. tienen alguna duda, pueden ir levantando la manito con el icono de reacciones y así yo les doy el pase para que puedan habilitar su micrófono. Súper, acá está. Muy bien, vamos con la pregunta de María Sofía. Ujú. Sí, buenas noches, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿qué tan real es que al ser un espectro dinámico, una persona diagnosticada con grado 1 puede en algún momento de su vida pasar a grado 2 o ser grado 3 y luego bajar a grado 1? ¿Es correcta esa apreciación que me han dado algunos especialistas? En esta cuestión, la manera como lo dices tú es una apreciación, es una cuestión, por ejemplo, subjetiva, en donde el diagnóstico se basa en distintos rasgos que se pueden observar. Los rasgos que se pueden observar también pueden tener que ver con la parte de lo que les enseñamos a las personas, es decir, a qué se logran adaptar o si logramos también como avanzar en la cuestión de la parte como del lenguaje, entre otras cosas. Entonces, realmente lo que pasaría sería eso, lo que una persona puede aprender, la facilidad que puede empezar a tener como para adaptarse a nuevas situaciones, etcétera. No sé si me di a entender, no sé si resolví también tu duda o no. Sí, sí, gracias. No, de qué, un Laura placer. Ramírez ahora. Ajá. Buenas noches, ¿me escucha? Te escuchamos perfecto, Laura. Linda noche. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, había yo visto en varios videos, bueno, tengo un caso, soy docente, tengo un caso de un niño autista en grado 1 y había yo escuchado sobre las frecuencias sonoras, pero hasta ahorita, bueno, he buscado para poderlas colocar porque he escuchado que como que los ayudan para que ellos puedan tener comunicación, se puedan relacionar mejor con sus compañeros. Entonces, esa es mi pregunta y mi duda. Ok. ¿Hay frecuencias sonoras especiales para los niños autistas que me pudieran proporcionar para yo ayudar a mi niño? Bueno, la cuestión, por ejemplo, bueno, más bien mi opinión profesional, que también es entre objetiva y subjetiva, tiene que ver con qué es un tratamiento o es como una terapia alternativa. Y lo que también pretende hacer y ayudar es justamente esta parte como
reducir ansiedad, entre otras cosas. La relajación, que notamos que esta misma relajación tiene distintos beneficios. En cuanto a dónde se pueden encontrar, no tengo gran idea. Es un poquito más una cuestión de una terapia, por ejemplo, como alternativa. Y no sé si igual en el chat alguien tenga como alguna información con respecto a eso, eh, de dónde encontrarlo. Bien, vamos con Ana Peraza. Sí, hola, buenas noches. Tengo una duda. ¿A qué edad se puede diagnosticar ya a un niño que si tiene autismo? Ok, generalmente a partir de los 2 años, ya que ahí realmente ya se pueden observar como más cuestiones en cuanto a la interacción y en cuanto, por ejemplo, a la comunicación y otras cosas. Solamente una persona especialista en el tema debería de ser quien diagnostique a estos niños y tendría que ser con una evaluación y un test que se aplique, en donde, como mencioné, pues hay distintos rasgos que se estarían como, que pueden ser observables y entonces se daría ese diagnóstico. Reitero, es importante que sea como con algún especialista en el tema. Mm, bien, vamos con Karen Alicia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, linda noche? Mi duda va enfocada a cuál es la diferencia de hablar sobre trastornos del neurodesarrollo a neurodivergencias, porque veo que últimamente está muy usado el término neurodivergencia y que no es tratarlo, bueno, yo ya sé, no es una enfermedad, es una condición, Ujú. pero ¿cuál es la diferencia? O sea, en realidad, Realmente, o sea, tiene un poquito más que ver con los nuevos términos que utilizan para llamarlo, pero a final de cuentas nos estamos como refiriendo a lo mismo en cuanto a lo que una persona, por ejemplo, presenta, si existe algún trastorno o no, entre otras cosas. Entonces, realmente solo tiene que ver con eso. O sea, hay personas que prefieren un término que otro, etcétera, pero es más subjetivo y no sé si también pude como contestar tu duda. Solamente son términos que se van utilizando, nueva terminología, entre otras cosas, ¿no? Que intentan como verse más específicos en cuanto a algún tema o intentan ser más respetuosos en cuanto a otro, etcétera. Tiene un poquito más que ver como con el peso o la carga o el sesgo que puede haber en un mismo término. ok, muchas gracias. De qué linda noche. Vamos con Beatriz ahora. Mamá Beatriz. Se tiene puesta acá en... Buenas noches. Bueno, ¿qué tan cierto es de que los niños son porque alguno de los dos como padres es el que tiene autismo? Porque, bueno, creo que no estoy especificando bien mi pregunta, pero pues sí, mi duda es esa, a que sea genético. ¿Qué Ujú. tan cierto es que sea genético? Debido a La cue- que Ujú. pues, los dos, tanto yo como el papá, pues somos un poco mm, cerrados, no nos gusta ir a fiestas o cosas así, o nos molestan ciertos ruidos. Ujú. Bueno, ahí va. Realmente en esa cuestión genética, lo que pasa es que aunque podamos tener genes, pueden o no estar activos. Entonces, realmente de cuestión genética, sí, es el estudio que, o sea, bueno, es la cuestión como científica que se ha podido comprobar, es una cuestión genética. Eso no significa que los padres tengan el diagnóstico. Pueden tenerlo, pueden tener únicamente también rasgos, pero no necesariamente es un diagnóstico o no. No sé si me di a entender. La cuestión genética no significa que lo tengo que tener, ¿no? O sea, puede estar como activo o puede no, o puede estar inactivo, puede saltarse generaciones,
etcétera, ¿no? No, bueno, gracias. De qué linda noche. Nos vamos Con Ujú, María ujú, Sofía. súper. Gracias, otra vez yo. Tengo otra pregunta. ¿Qué tan positivo o adecuado es conocer el perfil sensorial de un paciente con TEA? Bueno, un caso particular, mi hijo. Él Ujú, tiene autismo grado 1 y pues yo he observado como que tiene ciertas peculiaridades con los ruidos, con las luces, con las texturas, que ujú. creo que eso pues podría ser importante para conocer el perfil sensorial o qué señales como de alarma yo debo de decir, bueno, esto sí me está indicando que es necesario conocerlo para irlo trabajando y abordarlo en alguna terapia de integración sensorial o ocupacional, no sé. Definitivo. Bueno, la cuestión es en esta parte de lo sensorial es uno, como mencionas, un especialista para que pueda hacer alguna evaluación y pueda también ayudarte con estrategias que tú puedes realizar en casa para trabajar más que nada es como que se vaya, que se vayan acostumbrando a cierto tipo de texturas, a cierto tipo de olores, sabores, etcétera. Entonces, es la cuestión de exposición y cómo hacerlo de manera, digamos, respetuosa y positiva. Entonces, más que nada sería eso, poder ir con un especialista que pueda hacer alguna evaluación, recomendaciones que tú también puedas hacer en casa, para entonces que sea más sencillo para el niño o la persona el adaptarse a todo esto que mencionamos, ¿no? De la cuestión como sensorial. Ok, muchísimas gracias. De que un placer. Nos vamos con Kimberly, que creo que también ya Kimberly. lleva algo de tiempo, ¿verdad? Por acá. Sí. Solamente está en mute. Listo. Listo, listo. Perdón por el ruido, pero mi bebé anda por aquí. Mira, Sin problema. justo hablando de eso, hace un mes, bueno, no, hace 2 semanas diagnosticaron a mi hijo con autismo. Yo soy licenciada en pedagogía. Actualmente dejé de trabajar de docente, pero hay algo que entra entre los mitos y que creo que no mencionamos y bueno, y me gustaría saber si es un mito o una realidad. ¿Qué no sé qué palabra utilizar porque apenas estoy familiarizándome con este tema, Ujú. acerca de la alimentación? O sea, porque ahorita mi hijo en cuanto a sus terapias que empezamos, te digo, de 2 semanas, no tiene mucho, me comentaban que el gluten, ¿no? Ujú. Que el gluten es muy malo y me explicaron ciertas cosas, pero hay veces que, por ejemplo, ahorita llevamos una semana con la alimentación que cambiamos sin gluten y veo que han cambiado cosas muy favorables, pero también otras como que más, como que siento que le afectó un poco. Entonces yo quiero Ujú. saber si en realidad, si es algún mito o es una realidad o como qué pasa Ok. ahí. Mira, por ejemplo, como mencionan justo ahorita por acá en el chat, la alimentación definitivamente sí es importante. Mi Ok. recomendación es ve con un especialista. Y sí hay Ujú. especialistas también en nutrición, justamente también en la parte de autismo. En el Ok. autismo también podría yo decir que la cuestión nutricional es también un espectro. Entonces, no hay una dieta única o específica para todos. Tendría que ser Ok. 100% personalizado para. Ahora, también es importante que, bueno, como sabemos, hay distintos beneficios o, bueno, consecuencias positivas y o negativas que pueden haber con algunos alimentos. O no solamente con los alimentos, sino con la frecuencia o sea, de cada vez que lo comen o lo consumen, entre otras cosas, con qué se combina, si se hace o sea, todo. Entonces, realmente es por eso que posiblemente puedes ver algunos beneficios en la cuestión del gluten y también algunas otras, o sea, cambios o consecuencias, llamémosle negativas, ¿no? O sea, algunos como pros y contras en cuanto a esa alimentación. Mi Ok. recomendación es definitivamente asiste con un especialista Sí, de claro. nutrición y autismo para que sea 100% personalizado para tu hijo, ¿no? En Ok. esa cuestión, más que nada como del autismo, pues también hay distintos estudios. Sería interesante como conocer un poquito más acerca de cuáles han sido como los beneficios que ven,
los resultados que tienen, etcétera, ¿no? La verdad es que la nutrición es de las cuestiones también sumamente importantes porque afectan un poquito todo, ¿no? La calidad de vida, el sueño, las emociones, un poquito de todo. Entonces, realmente sería como la recomendación. Ok. Bueno, gracias. De que- Y creo que por acá ya estamos. En cuanto a dudas, habían también un par de comentarios. Bueno, y al final hubieron bastantes. Sí, así que ahora le damos las gracias por la participación a todos en este seminario del día de hoy y también agradecemos a la expositora Alejandra Álvarez por su excelente presentación también. Muchas gracias por la invitación. Espero haber podido aportar también algunas cuestiones interesantes e importantes para ustedes el día de hoy. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Por acá está mi contacto. Y si me toca verlos en el curso, será un placer volver a ver sus nombres y sus caras.